Temas centrales tienen que ver con la vacunación ya bastante avanzada, ya por ejemplo para los mayores de 18 la segunda dosis a demanda. Esto quiere decir que uno se presenta y automáticamente recibe esta segunda dosis, lo cual habla de la disponibilidad por una parte de vacunas y de que ya muchos han cumplido este proceso. Ha causado, para mi punto de vista, sorpresa también la gran convocatoria de los clubes, ¿no? Porque uno dice, muchos ya a esta altura estarían vacunados, pero lo que fue, por ejemplo, Instituto ayer, antes de hacer talleres, bueno, impresionante, ¿no? La cantidad de gente. Sí, hay mucha gente que de hecho con esta posibilidad de la vuelta del público a las canchas ha dicho, bueno, por el club voy, me vacuno. Una iniciativa muy importante, habla también del compromiso de los clubes deportivos para tratar de lograr lo antes posible la inmunidad de rebaño, algo que era tan anhelado hace un año, que se lo veía lejos, se lo veía muy complejo, pero bueno, finalmente de a poquito nos vamos acercando. Aún falta, es importante insistir en la importancia de la vacunación. Vamos a saludarla a Gabriela Barbás, quien es secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, para conocer más detalles del avance de la vacunación e imagino también ya con un balance parcial a cómo estamos hoy parados casi en las puertas de noviembre del 2021 en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Muy bien. Bueno, son varias aristas que tienen que ver con la pandemia. Si nos centramos particularmente en vacunación, ¿cuáles son las sensaciones que tienen desde el Ministerio de Salud en cuanto a la recepción por parte de la población? Sí, realmente estamos en una etapa muy avanzada de la vacunación, tal cual como ustedes decían, ya está liberada como demanda espontánea para mayores de 18 años, tanto las primeras dosis como las segundas dosis, por supuesto respetando el intervalo mínimo. Ya se comenzó fuertemente la vacunación de niñas, niños y adolescentes, por eso es tan importante que todos los papás anotemos a nuestros chicos para que nos llegue rápidamente el turno de vacunación. Se viene avanzando muy fuertemente en esto y se implementaron nuevas estrategias, es decir, no solamente los centros masivos de vacunación, sino que vamos a club a vacunar, vamos a las escuelas a vacunar, vamos a distintos barrios con mayor vulnerabilidad social también a vacunar, justamente para seguir ganando tiempo, y el gran objetivo es en estas próximas semanas avanzar a pasos acelerados la vacunación de niños y adolescentes para poder tener un verano diferente, poder seguir en esta etapa de desescalada el número de casos, porque recordemos, la pandemia no terminó. Es importante que sigamos usando barbijo tanto en el interior como al aire libre. Es importante que nos testeemos al menos una vez por semana, aunque no tengamos síntomas, aunque no seamos contactos estrechos, y si aún no nos hemos vacunado, arrimémonos a esta gran cantidad de ofertas de vacunación que hay para poder seguir avanzando y encontrando que nuestros niños vuelvan a ser niños, que el resto de la población tenga las actividades y la dispersión, ¿no es cierto?, que todos tanto anhelamos, ¿no? Doctora, en la jornada de ayer se hizo la presentación de un nuevo informe en relación a cómo vienen los avances en la semana, en donde se puede constatar una importantísima baja de casos y principalmente de internaciones con pacientes graves. Usted recién lo mencionaba, la situación del uso del barbijo en distintas partes del país ya no es obligatorio al aire libre, incluso aquí en Córdoba, sobre todo cuando vemos las canchas de fútbol, mucha gente ya directamente no lo usa. ¿Cuánto falta para que Córdoba quite la obligatoriedad del uso de barbijo, al menos en espacios al aire libre? Y mire, recién comenzamos la vacunación en nuestros niños y adolescentes. Y también hay algo que uno no puede dejar de mirar, es la circulación de la variante Delta, que si bien todavía es en baja proporción, pero ya tenemos una circulación comunitaria en algunas localidades, como es Córdoba Capital, como es Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo. Entonces, realmente uno tiene que tomar medidas basadas en evidencia, y ya cuando uno toma las medidas después es muy difícil retroceder. Hemos visto en otras partes del mundo en donde se liberó el uso del barbijo al aire libre y luego al pocas semanas tuvieron que retroceder. Entonces, hoy estamos convencidos que la barrera física, lo que impide la infección al barbijo, es muy importante, sobre todo en esta etapa que todavía necesitamos avanzar fuertemente en niños y adolescentes la vacunación. Entonces,
sigamos nos vacunando, tenemos un panorama claro, ¿no es cierto?, pero aún si uno habla de coberturas de vacunación de mayores de 3 años, que es donde hoy estamos vacunando, todavía no llegamos al 80%, entonces todavía sigue siendo baja. Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? Avanzar fuertemente en niños y adolescentes, ver cómo se termina de comportar la variante Delta, para luego tomar esa medida que aparte es un hábito muy saludable, aparte se evitan otras infecciones respiratorias. Entonces, no nos apuremos a tomar decisiones que después lamentablemente los costos sanitarios son demasiado altos. Doctora, le pregunto particularmente si se da este escenario que la variante predominante fuera la Delta. ¿Hay evidencia científica de saber cómo puede llegar a, acépteme el término coloquial, pegar en Argentina? Digo, en base a cómo ha sucedido en otros países, ¿o hay que verlo en concreto? Primero, si se torna predominante, y segundo, ¿cómo es el comportamiento en el país? Sí, mire, primero es eso lo que usted dice, ¿no? Hoy sabemos que hay transmisión comunitaria en varias provincias y localidades argentinas, sin embargo, aún no es predominante, que eso es lo diferente, ¿no? Sigue siendo la variante de Manaus la predominante en toda la República Argentina, pero se empieza a ver que esta variante Delta de a poquito va aumentando en proporción. Lo que uno conoce de acuerdo a lo publicado y lo que ha pasado en el resto del mundo, si bien el número de casos hace que aumente porque son altamente transmisibles y por eso es tan importante avanzar en la vacunación, y a su vez nos podemos infectar aunque estemos vacunados, pero lo que uno esperaría es que haya un bajo caso de personas internadas, graves o fallecidas, es decir, uno incrementaría los casos, pero no habría un impacto en el sistema sanitario si nosotros tenemos una población con altas coberturas de vacunación. Bien, bueno, en relación a los porcentajes de vacunación, es muy importante lo que mencionaba recién, doctora, pero a nivel nacional se estaba evaluando la posibilidad de una tercera dosis, y aquí van las dos preguntas. ¿Córdoba evalúa esta posibilidad de al menos dar una tercera dosis al personal de salud que, por ejemplo, se vacunó en el mes de diciembre y enero, a los grupos de riesgos? Y por otro lado, esta cuestión de que en Córdoba ya se está vacunando con monodosis, principalmente en las vacunaciones en los barrios. Bueno, ¿cuál es la efectividad de esta vacuna y si, más allá de que hablamos de una monodosis, habría posibilidad de más adelante colocar una segunda dosis de refuerzo? Sí, mire, la decisión de colocar una tercera dosis son decisiones a nivel nacional, que el gobierno nacional es el que termina de decidir. Sin embargo, aún no hay datos certeros y contundentes respecto a investigaciones tanto de inmunidad humoral, que si bien se ve que bajan los anticuerpos con el tiempo, pero no es la única sistema de protección que tenemos. También está la inmunidad celular, ¿no es cierto?, y la inmunidad de memoria. Por eso hay todavía a nivel mundial esta controversia en cuanto a las terceras dosis. Entonces acompañaremos en función de los datos científicos la decisión que se tome a nivel nacional, pero hoy todavía no hay una información cierta ni hay datos contundentes que así lo indiquen. Y con respecto a la vacuna CanSino, tal cual como vos decías, que es la vacuna monodosis que tenemos, se está utilizando fundamentalmente en lugares de mayor dificultad de acceso, como pueden ser barrios muy alejados de la ciudad, o en las zonas rurales, o en los transportistas. Por eso llevamos esta vacuna también a los barrios cada vez que vamos, ¿no es cierto? Así garantizamos ya el esquema completo. Y bueno, y en eso se está utilizando en toda la provincia, es decir, en eso hay que poner tanto valor, ¿no es cierto?, y reconocimiento a nuestros vacunadores en cada rincón de nuestra provincia, que emocionan cuando uno conoce este labor, ¿no es cierto?, de ir a vacunar atrás de las tierras, a veces hasta en helicóptero nos tenemos que subir para garantizar la vacunación, como pasó en el Champaquí. Bueno, realmente es un gran trabajo que se viene haciendo y un inmenso trabajo, por eso es agradecer también a la comunidad de este acompañamiento, de responsabilidad del cuidado individual, pero que tanto afecta al cuidado colectivo, ¿no? Así que si algún mensaje tenemos que dejar, sigamos usando el barbijo, que es una excelente herramienta para evitar infecciones, sigamos no testeando al menos una vez a la semana, aunque no tengamos síntomas, y sin ninguna duda vacunémonos. Sin dudas, sin dudas. El agradecimiento, doctora, por este diálogo y por su paso por Córdoba Noticias. Por favor, un placer como siempre.